¿Cómo están todos ustedes? Hora de iniciar con la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo les va a todos los compañeros? Muy bien, Nacho. Muy bien, Nacho, gracias a Dios. Bueno, José, ¿cuál es la noticia del día suya? Nacho, pero siga avanzando para yo enviarle los La temas de suya, todo lo que me Alarcón. cogió. La suya, Alarcón. Rápida, No, Nacho. Se acabó, terminó hace un par de minutos el compromiso entre el Inter de Milán y el Milan por la semifinal de la Champions League. Ganó el equipo azul y negro, 2-0. Se lleva la ventaja para su casa porque estaba jugando en condición de visitante. ¿Y quiénes eran esos que ganaron? El Milan y el Inter de Milán. Ah, ¿y ganó Clásico cuál? de el Inter de Milán. Ah, muy bien. ¿Sí? El negro azzurro Muy bien. contra Rossonero. No tengo ni idea, nunca he visto un partido Bueno, italiano. está bien. María Andrea, Se lo pierde la usted. cosa política. ¿Quién renunció? ¿Por qué y cuándo? Nacho, pues se sigue agitando, buenas tardes para todos los televidentes, pues se agita el tema político, especialmente acá en Medellín, porque al parecer luego del lanzamiento ayer del partido Creemos de Federico Gutiérrez, pues se agitaron las aguas en el piso 12 del distrito de Medellín, porque 4 secretarios presentaron su renuncia que se hará efectiva a partir del próximo lunes. No es, digamos, inédito que hayan ese tipo de renuncias en campañas electorales, pero son 4 secretarios muy importantes. Fíjese, el director de comunicaciones, el señor Juan José Aus, que había estado apoyando durante casi todo este proceso al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. El secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, quien antes era secretario de Inclusión Social, había renunciado el año pasado para adherirse a la campaña de Gustavo Petro, volvió este año como secretario de Gobierno, pues ahora vuelve y renuncia. El secretario de Juventud, Santiago Bedoya, también presenta su renuncia y se hace efectiva a partir del próximo lunes. Y lo mismo el señor Luis Giraldo, que es secretario de la no violencia. ¿Por qué renuncia? Pues al parecer estos 4 secretarios que acabo de mencionar se van a adherir a la campaña de Juan Carlos Upegui para la alcaldía de Medellín. Recuerde que el año pasado renunciaron 8 secretarios para poder impulsar la presidencia de Gustavo Petro y en esta ocasión renuncian ellos 4 para adherirse a la campaña de Juan Carlos Upegui. Recuerde que en marzo también habíamos mencionado que había renunciado otro secretario, en ese momento se trataba del secretario de Participación Ciudadana, Juan Guillermo Berrío, es decir que ya van 5 secretarios que van renunciando. Digo que el tema no es inédito, pero sí son cabezas, digamos, bastante importantes dentro de lo que se conforma una administración municipal, porque es en este caso, el secretario de Gobierno, Juan José Aus, que es el director de Comunicaciones, y el secretario de Juventud. Y fíjense las características de cada uno, porque todos ellos gozan de un reconocimiento por la penetración que han tenido en cada una de las comunas de Medellín. Nacho, si me permite, le puedo preguntar algo a María. María, Sí, por me lo, la que sé. usted conoce de la fuente que puede maneja, preguntar, que ¿se responda. pueden esperar más renuncias en los próximos días? Y por lo que usted Sí, está diciendo. Sí, se podrían esperar más renuncias, porque fíjese que estos que acabo de mencionar, pues son bastante fuertes y además pues es debido también a lo que al parecer ayer también mencionaba Federico Gutiérrez, que él no descarta realmente lanzarse a la alcaldía de Medellín. Entonces ahí ya se van terciando las cosas. Yo no creo. Yo no creo, la verdad. ¿No cree que? Veo ¿Qué se muchos, lance? Ah, bueno. veo muchos ya. Dejará. Pero generó... no. Él no Él dijo no dijo no. ¿Usted cree que no se lance? Yo no lo puedo asegurar. Pero fíjese que deja ahí como la punzada y genera de pronto tensa las aguas. Usted no me cree. De muchos de esos que usted me está contando, ya están con un pie en Bogotá. Así usted no me lo cree. ¿Y para dónde, Nacho? Después les cuento. Con Ay, un pero pie en Nacho, Bogotá. por ministerios, Nacho, usted ya sabe viceministerios. información, No. Es que usted lo Y en el- dijo. y hay- ¿Quién y es hay cargos Quintero? libres en el viceministerio. ¿Quintero quién es? ¿Quintero quién era? El que recibe ¿Quién la era? bendición. Quinterista. Es que Quintero, Quintero no es es petrista, quinterista. ni uribista, ni santista. Quintero es quinterista. Ni sabe qué Quintero es corriente quinterista, Eso pero es. él necesita ubicar su gente en el gobierno petrista. Por eso les digo, yo sé de buena fuente. Vamos con la suya, para abrir, rápido. Nosotros despojábamos tierras de la mano del ejército. Declaraciones de Salvatore Mancuso hoy ante la JEP cuando está atravesando una de las 4 sesiones o la primera de las 4 sesiones de las que hará parte para someterse a esta justicia especial para la paz. Bastante dio de qué hablar y bastantes polémicas las declaraciones, primero involucrando al ejército en los actos de despojo de tierras que se llevaban a cabo por parte de los paramilitares, también relacionando a algunos empresarios reconocidos del país en esas actuaciones, a la vez que Francisco Santos se vio salpicado por esas declaraciones y tuvo que salir a decir en un comunicado de prensa el doctor Francisco Santos
que él no tenía nada que ver con esto. Abro comillas, durante más de 18 años ese infundido ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad, y no puede haberla porque nunca sucedió. Es alguna de los apartes que decía en el comunicado. Tenemos un extracto de las declaraciones de Mancuso. ¿Las vemos? Por favor. Por favor, Salvatore Mancuso, por favor. Bogotá, bloque capital. Me pregunta usted, sí. Francisco Santo vino en representación supuestamente de la oligarquía colombiana, de los gremios, de los empresarios, de los políticos en la capital. Estaban sumamente preocupados con la conformación o con la llegada, básicamente, de unas estructuras de la FARC que estaban en las goteras de Bogotá. Recordemos que para ese momento Romaña tenía azotada ya básicamente las goteras de Bogotá, y se nos pide la creación de un bloque, hasta sugirió el nombre que es el bloque capital. Lo que en el fondo nunca reconoció la guerrilla, que también hicieron el mismo proceso. Estos dos actores armados en nuestro país, los dos trabajaron en función de eso. Sí, lo que pasa es que la diferencia es que este señor dice que trabajaron de la mano del gobierno, de las autoridades del ejército y demás. La guerrilla no. Eso Esa sí es la es cierto. diferencia. Duber, la suya. Nacho, sin duda el trágico accidente que se presentó en el barrio popular de la ciudad de Medellín, que involucró un vehículo, un carro de la basura. Allí desafortunadamente 2 personas perdieron la vida y otra resultó gravemente herida. El hecho se presentó en el barrio popular ya pasada las 10 de la noche anoche. Allí pues hay que notar que el vehículo de basuras pues arrasó unas motocicletas que se encontraban parqueadas, otra que iba en movimiento. De igual manera impactó también un vehículo transportador de gaseosas y otro vehículo que se encontraba parqueado. Pues desafortunadamente no se pudo hacer mucho por las víctimas mortales. El cuerpo técnico está investigando junto con los PJ, que es la Policía de Tránsito. Un hecho bastante lamentable, Nacho, que hasta el momento, pues con esta ya son 97 las personas que pierden la vida en accidentes viales en la ciudad de Medellín. Nacho, sí, se la debía en su momento porque le estaba mandando los temas de los compañeros, Nacho, y tiene que ver en algo con el tema que vamos a tocar hoy, y son los resultados de Cementos Argos en el primer trimestre del año, Nacho, bastante bueno. Le cuento que el EBITDA creció un 71%, llegó a 597.000 millones de pesos, la utilidad neta 118.000 millones de pesos. La planta que tiene la cementera en Cartagena creció sus exportaciones hacia Estados Unidos en un 81%, y los ingresos en el primer trimestre del año fueron de 3.400.000 millones de pesos, crecieron un 35%. Pequeños daticos que lejos despacharon desde sus plantas 3.900.000 toneladas de cemento y 1.700.000 de concreto. Ese es el tema que vamos a tratar a continuación. Después Tangencialmente no, algo tiene que ver, pero no. No, déjeme, yo lo editorializo bien. Ok. De lo que nunca hablan, porque detrás de todo esto hay una gran responsabilidad social, pero ya como los metieron en política, les han ido apagando esa responsabilidad social. Vámonos con la Contraloría de Medellín y nuestro invitado del día de hoy, aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. La Contraloría de Medellín, en su función de ejercer control fiscal y vigilancia de los recursos públicos del distrito, ha adelantado 78 vigilancias motivadas en su mayoría por denuncias publicadas en medios de comunicación, también por solicitud del Consejo de Medellín y por las PQRs que presenta la ciudadanía. Bueno, la vigilancia fiscal es un desarrollo que hemos realizado con base en el artículo 2 del decreto 403 de 2020, que nos permite en tiempo real observar el desempeño de los sujetos de control con propósitos de efecto disuasivo, pero también con propósito de recaudar todas las pruebas y evidencias que nos puedan dar lugar a iniciar una apertura o eventualmente un proceso de responsabilidad fiscal. Entre las más relevantes está la intervención a los entes encargados de las quebradas de Medellín, especialmente los afluentes que han generado algún tipo de riesgo para la comunidad. También una interventoría a Telemedellín por los procesos de selección y contratación entre el 2019 y el 2022, además de una auditoría financiera de lo que va ocurrido del año. La vigilancia fiscal es una forma oportuna y rápida que la Contraloría hace presencia. No espera a que el daño se realice, sino que intenta mitigar esos daños. Por otro lado, la Contraloría de Medellín acaba de integrar al Parque Arví como sujeto de control para vigilar el cuidado de la fauna y la flora que se conserva en este parque. Desde hace algún tiempo hemos visto como grandes empresarios de nuestro país pues se fueron como mezclando con todo el asiento político y los fueron estigmatizando. Pero resulta que
dados los datos que da José Gil, esto va mucho más allá, porque realmente hay unos proyectos y una labor en responsabilidad social que ustedes no se la alcanzan a imaginar. Y por eso queremos ampliar este tema hoy aquí, para que ustedes vayan un poco más allá y descubran hasta dónde llegan estas organizaciones. Tenemos a la directora de la Fundación del Grupo Argos, doña María Camila Villegas, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Muchas gracias, Nacho, y a todo el equipo pues, por la invitación para hablar sobre este tema tan importante para nuestra ciudad y nuestro país. Y no estoy mintiendo, porque creo que ustedes hacen o tienen un accionar sobre diferentes comunidades de una dimensión muy grande, pero manejada comunicacionalmente con mucha humildad. Y es lo que a veces uno como que no entiende, ¿por qué, hombre, si esto es una función? Sí. Y todos como que no queremos hacer tanta bulla de esto. ¿Qué es la Fundación Grupo Argos? Bueno, la Fundación Grupo Argos es el vehículo, digamos, de responsabilidad social empresarial del Grupo Empresarial Argos. Como saben, está compuesto pues, por Cementos Argos, que es la compañía que genera pues, la producción de cemento y concreto, Celsia, que es la distribuidora del tema de energía, generación y distribución de energía, y Odinsa, que es la de concesiones viales aeroportuarias. Entonces, la Fundación Grupo Argos es ese vehículo de responsabilidad social en donde nosotros desarrollamos como dos focos de trabajo muy importantes. Está el tema del agua y la biodiversidad, pero también está el tema de la transformación territorial. Para nosotros es muy importante trabajar de la mano de las comunidades de influencia de nuestras compañías en estos temas tan importantes que son desafíos pues, planetarios, pero también son desafíos hoy en nuestras regiones y en nuestro país en general. Si usted me fuera a poner esto en plata, ¿de cuánta plata estamos hablando? Estamos hablando de 34.000 millones de pesos de aporte anual. No es cualquier cosa, José. Sí, y no están obligados a hacerlo. No, es voluntario, esto absolutamente. Es voluntario. Nada obligatorio. ¿Por qué son tan tímidos para contar esto? ¿Por qué la comunicación es... Sí, hay que decirlo. Y es que en el GEA o en el mal llamado GEA o en el sindicato hay una responsabilidad muy grande. Usted lo ve en estas grandes empresas, ¿sí o no? Y todos lo manejan. ¿Por qué? ¿Eso es una política? ¿Eso es humildad? ¿Eso qué es? No, Nacho, yo creo que no es una política, definitivamente no. Yo creo que poco a poco estas compañías han ido haciendo esto de manera muy callada, pero poco a poco hemos visto que es necesario realmente, como ustedes decían, pues un poco comunicarlo, porque es muy importante que en general todos los sectores, público y privado, sepan que las empresas tenemos una movilización muy importante de la responsabilidad social, que aportamos muchísimo a la educación, que aportamos muchísimo a los temas de medio ambiente, como se hablaba ahorita, pues de cambio climático, que son fundamentales, que aportamos a los temas de acceso a agua, por ejemplo, que hoy es un tema súper crítico en nuestro país. Entonces, la verdad es que agradecemos mucho la invitación justo para poder seguir contando esto. Usted me empieza a poner temas que me llaman mucho la atención y me quiero salir de como el obvio. Medio ambiente, no, todo el mundo colabora. Sí. No, hábleme de cosas puntuales que muevan de una tangibilidad distinta. En educación, ¿ustedes qué hacen? En educación tenemos temas de apoyo a la educación superior de jóvenes, sobre todo de zonas rurales del país, que son los que tienen menos oportunidades. Entonces, con ellos hacemos toda una convocatoria, más o menos en 15 departamentos de Antioquia del país. Y realmente allí hacemos esa convocatoria y les damos la matrícula y también el tema de manutención, que es lo que realmente genera pues como esa sostenibilidad. Para educación superior. Eso es universitaria. Universitaria. Tecnológica y demás. Universitaria, técnica y tecnológica. Pero entonces aquí la gente mismo no está viendo y no, pero eso deben ser dos pelados. No. ¿Cuánto es el impacto en seres humanos, en jóvenes? En este momento, pues llevamos 290 jóvenes que han pasado por nuestro programa. En este momento ya tenemos alrededor de 100 graduados, pues nuestras primeras, digamos, graduados, y tenemos experiencias supremamente bonitas. Yo quiero contarles, pues, un caso para que la gente sepa, pues, un poquito cómo se cierra el círculo virtuoso en ese sentido. Carlos Gallego es un joven de San Luis, Antioquia. Carlos Gallego estudió contabilidad en la Universidad de Antioquia, gracias a que nosotros lo acompañamos en todo ese proceso. Y si bien en la Universidad de Antioquia sabemos pues, que digamos, hay un acceso pues, digamos, mayor, nosotros aportamos todo el tema pues, como de manutención de Carlos, el acompañamiento desde venir de San Luis, poderse ubicar en Medellín, poder estar. Y cuando termina su carrera de graduado, le dimos la oportunidad de ser practicante en nuestra compañía, en nuestra fundación. Y gracias a un montón de proyectos que él nos presentó siendo practicante, hoy hace parte del equipo, por ejemplo, nuestro de la fundación. Y así hay más de 20 becarios que hacen parte del grupo empresarial. Pero me imagino que eso es a lo pobre.
No, usted, como a lo usted pobre. quiere estudiar Derecho. No, la fundación le da para ser técnico. Hombre, quiero estudiar Medicina. A lo pobre Digo no. que ¿es a lo pobre? No. Eso es como debe ser. Como debe sí, ser. es que hay que Eso romper debe todos esos ser. paradigmas que la gente piensa, no, eso debe ser una cosita de pipiripao. No, tenemos jóvenes, pues para que ustedes sepan, tenemos jóvenes desde la Universidad de los Andes, en realidad, ¿cierto? Que estudian diferentes, que es la más costosa, digamos, en el país. Están jóvenes en pública y en privada. Me encanta. Aquí en EAFID, en la UPB, en la Nacional, en la de Antioquia, en todos lados. Y son profesionales como tal. Incluso, además, por ejemplo, una chica que tenemos que es de Santa Bárbara, Antioquia. Isabela estudia en la Universidad de EAFID Ingeniería Física. Wow. Ella nos pidió y se ganó pues un proceso, digamos, de hacer como su tema de práctica de investigación en Holanda y nos dijo, lo quiero hacer, ¿me pueden apoyar? Sí, la podemos apoyar, porque realmente de Santa Bárbara al mundo, como yo digo. ¿Y cómo apoyan a una persona de esas para que se vaya a estudiar a Holanda? Claro, ¿qué le ella dan? presenta, eso fue un esfuerzo de ella, porque realmente ella es becaria y entonces está en el proceso normal como todos los becarios, pero como siempre les decimos a todos, está en ti el que tú puedas aprovechar la universidad y aprovechar todos los recursos que hay. Ella nos presenta la propuesta y dice, me salió esto, me van a patrocinar esta parte, ustedes me podrían apoyar con el viaje, por ejemplo, y alguna parte de manutención. Ese es el tipo de relación que tenemos. No es estricta, no es esto es aquí, esto es así, sino es una relación realmente como de familia. Ellos dicen, esta es la familia de los becarios de la fundación. ¿Y qué gana la fundación con eso, directora? ¿Qué gana? Gana mucho porque pues primero ganamos como sociedad, porque en la medida en que eduquemos mucho más, le brindemos oportunidades a los jóvenes para educarse, pues realmente vamos a tener una sociedad pues mejor en todos los sentidos. También ganamos porque nosotros tenemos mejores profesionales, por ejemplo, para el grupo empresarial, porque como les digo, no les garantizamos que van a entrar al grupo porque es difícil, pues, que todos, pero sí les permitimos que puedan tener la oportunidad de presentarse a sus prácticas o a alguno de los cargos que pueda haber vacantes. Directora, usted habla de educación, pero yo me imagino que la fundación abarca muchísimo más. ¿Cuáles son esos stakeholders que maneja la fundación con la responsabilidad social, tanto públicos externos como público interno de la misma organización? Sí, como públicos externos, pues tenemos muchísimos, pues lo primero y el principal son las comunidades con las que trabajamos en las zonas de influencia de la compañía, pero también con la institucionalidad que hay desde los municipios, las alcaldías, las autoridades ambientales, los cooperantes, aliados de todo tipo en los sectores como tal. Y una parte muy importante son los voluntarios. Para nosotros una movilización supremamente clave es que nosotros somos alrededor de 13.000 colaboradores en el grupo empresarial y yo creo que si cada uno de los colaboradores se vuelca, digamos, a desarrollar y aportar a una causa social desde su experiencia, su formación y su capacidad, ahí estamos transformando muchísimo y eso es lo que hacemos también. Me quedó la duda, hay zonas de influencia, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué quieres decir? En lo que ustedes le están colaborando, digamos, a todas esas comunidades en las minas o en las plantas. Yo conozco casos aquí de Caucasia para allá, donde está esta mina grande, ese pueblo es hermoso, se me fue el nombre de la cabeza en este momento, pero sí se ve que la empresa privada entra y actúa. Sí. Cuéntenos casos puntuales. O sea, ustedes operan, y qué pena antes, Nacho, de eso, ustedes operan en aquellas zonas donde el grupo opera. O sea, la fundación tiene presencia, es donde opera la compañía. Sí, aunque hay otros casos que ahorita cuento, pero realmente la fundación se enfoca básicamente en trabajar en las zonas que son muchísimas, como digo, son pues 15 departamentos, más de 60 municipios, bueno, son muchísimas zonas. En realidad trabajamos de la mano de las comunidades ahí porque nosotros entendemos que la llegada de la empresa, pues en muchos casos son hace 90 años, pues la de Puerto Nare, por ejemplo, la planta de cementos en Puerto Nare o la de Río Claro, que lleva también mucho tiempo y demás, pues son plantas que llegan para desarrollar a esa comunidad y lo desarrollamos en conjunto con la empresa y la fundación. Y trabajamos por los temas ambientales y de transformación social, como les decíamos, porque donde hay una comunidad que se desarrolla, hay una empresa también que mejora en su competitividad, mejora en muchas cosas. Entonces esto es una relación de gana-gana siempre. Ustedes, ahí hay unos aspectos que usted decía, el tema del agua es fundamental. Sí. De eso que ustedes toman de las comunidades, ¿qué es lo que devuelven y cómo lo devuelven?
de acuerdo, muy importante porque, digamos, obviamente siendo una holding de infraestructura como somos, pues obviamente nosotros tenemos unos impactos ambientales que generamos, pero todos esos impactos desde el punto de vista obligatorio están manejados desde su plan de manejo, desde toda su perspectiva, digamos, obligatoria. Pero más allá de eso, porque nuestra compañía no se queda ahí, o sea, va mucho más allá de cualquiera de estos estándares. Por eso hoy estamos en el Dow Jones Sustainability Index como una de las compañías top número 1, digamos, en el índice. Y es que en el tema de agua, por ejemplo, nosotros trabajamos en la protección de las cuencas que están ahí. Voy a poner un caso específico, Río Claro, que de pronto es una de las plantas que de pronto más se conoce, que queda pues en Sonsón, Antioquia. Realmente pues en esa planta, digamos, el Río Claro es pues el río más importante. Ustedes saben que allá hay una riqueza hídrica importante de biodiversidad. Nosotros trabajamos con las comunidades alrededor para la protección de ese río, con la planta obviamente para el trabajo, para ese desarrollo, y no solo la protegemos, sino que también tenemos programas para el acceso. Hoy es increíble que Colombia es, digamos, un país con una riqueza hídrica tan grande, pero resulta que el 60% de la población rural en Colombia no tiene acceso a agua potable o segura. Y en esta zona pasa eso. Entonces, lo que hacemos es trabajar de la mano con las comunidades para entender esas necesidades, desde la protección de la fuente hasta el acceso. Pero eso solamente se queda en un diagnóstico. Es que yo quiero como tangibilizar mucho no, esto. ¿Sí? listo. Porque entonces la gente no escucha así, muy rico, y vienen y nos echan el mismo cuidado, no, vienen y estamos mirando y que no tienen agüita y ya. Pero ¿qué hemos puntualmente. hecho? Sí, resultados. Sí, resultados tangibles para que la gente en verdad empiece a entender que esto no es un juego de palabras, que la acción de ustedes sí es clara y contundente. En acceso a agua, para decirles, nosotros hemos impactado 25.000 familias, 25.000 personas realmente en esto. ¿Cómo lo hacemos? Hemos llegado con diferentes soluciones que una se llama el árbol del agua, que es un tanque que se pone en la comunidad y en varias comunidades en Antioquia lo hemos puesto y en el Tolima. Llevamos filtros de agua domiciliarios que ayudan realmente a la remoción del 100% de las bacterias y a mejorar la calidad de vida absoluta de las familias. Incluso un dato supremamente importante en este tipo de soluciones es que hemos hecho una evaluación de ese impacto y hemos entendido que alrededor una familia de escasos recursos se está gastando hoy más o menos para adquirir agua potable alrededor de entre 40 y 100 mil pesos dependiendo del lugar para adquirir eso. Sí. O sea, eso hace una reducción absolutamente clave. En el tema, por ejemplo, de protección de cuencas, hemos ya restaurado hemos plantado 3.9 millones de árboles en el país. Somos el grupo empresarial que más ha restaurado en Colombia con más o menos casi 14 millones de árboles juntos. No solo la fundación es una parte, pero en todo el grupo. ¿Cómo? No, 14 millones de árboles. Y eso se cuenta muy facilito, pero realmente hacerlo y desarrollarlo y que cuidar esos arbolitos y mantenerlos. Pero yo y me todo vuelvo a lo eso. del agua, que me gustó mucho. Sí. Entonces, ustedes llegan y eso se lo donan a personas. Sí. Esto no es que venga y yo se lo voy a cobrar, No. o venga, le vamos a armar el tanque, pero ustedes me lo pagan. No, estos son donaciones efectivas y la comunidad se apodera de ellas. Sí. ¿Y cómo les ha ido con el pasar del tiempo? ¿La comunidad lo entiende, lo valora y lo cuida? Absolutamente, o sea, es una cosa maravillosa porque, como te digo, el impacto es tan grande en todo sentido. En la economía, ya dije, pero también en la salud. En algunas de las instituciones, un caso de una institución educativa en Antioquia de 40 niños, que normalmente las instituciones rurales son pequeñas, más o menos 4 niños semanales se enferman por un tema de agua. O sea, eso es una barbaridad, 10%, ¿cierto? Entonces, realmente cuando llegan este tipo de soluciones, lo que vemos es un impacto inmediato en la salud, en la permanencia en la educación, para que vayan realmente a las instituciones educativas, y eso es lo que nos ha permitido entender José, ¿usted eso. ya vio de qué no ha hablado? No sé, Nacho, Bueno, pero le voy a preguntar algo. Ya sé que no ha hablado. ¿Cómo nace la fundación y cómo se financia? Usted nos habla de 34.000 millones de pesos, ustedes Sí. se lo piden a la compañía, a la casa matriz. Sí. ¿Cómo se financian ustedes y cómo nace? Bueno, la fundación nace precisamente, pues como decía, como un vehículo de responsabilidad social del grupo empresarial. Se financia de la asamblea de accionistas de cada una de las empresas del grupo. Cada año destina una parte para este tema, se llama pues en la asamblea beneficencia y civismo, y ahí digamos parte de los aportes es eso. Pero adicionalmente
La fundación cuenta con unos recursos que durante años ha ido pues como también generando su patrimonio para ser sostenible y tiene alianzas y cooperación internacional para impactar y escalar los programas que desarrolla. ¿Y cuántos años lleva la fundación? En este momento la fundación lleva desde el 2015 como fundación y 8 años. En cuanto al público interno, ¿cómo es el trabajo de responsabilidad social con los empleados de la empresa? Que eso es también fundamental. Claro, la fundación no se dedica a esa parte interna porque lo hacen pues como las áreas de gestión humana. Sin embargo, nosotros sí trabajamos muy de la mano, como te decía, con el voluntariado, que para nosotros eso es absolutamente clave. Hoy pues como les decía, más o menos más de 1.200 voluntarios han participado en nuestros programas de voluntariado. Incluso acabamos de pasar uno que fueron 5 países, 3 días seguidos aportando en eso. O sea, ahí estaba Panamá, Honduras, República Dominicana, Haití y demás, pues que son países en donde nosotros estamos, y voluntarios de todos esos países. Hace una semana estuvimos todos volcados a hacer voluntariado. Todavía no saben de qué no hablar. No. Muy bien. ¿Voluntariado de empleados de la organización o también voluntariado externo? No, son colaboradores, digamos, que se unen con las comunidades para poderlo llevar a cabo. Doña Andrea, antes de decir de qué no ha hablado, su pregunta. Sí, porque me llamó mucho la atención lo que dijo sobre los 14 millones de árboles. 14 millones de árboles. Y no es solo sembrarlos, también nos lo dijo, es hacer un cuidado posterior. ¿Cómo es ese mantenimiento, en palabras suyas, directora, de esos árboles que están sembrando? Sí, eso es todo un desafío, pues porque además son en diferentes ecosistemas. Ese ecosistema andino, muy importante, donde se produce pues el agua que necesitamos, ecosistema de bosques ecotropical, que es uno de los más vulnerables hoy en Colombia, y manglares, ¿cierto? O sea, de la montaña al mar vamos, y lo hacemos a través de acuerdos con los propietarios y los campesinos. Entonces vamos, desarrollamos los acuerdos. En el predio del campesino, él nos dice, venga, aquí yo tengo mis vaquitas, o aquí tengo la parte agrícola y demás. Entonces nosotros le decimos, bueno, acá tiene que poner sus árboles para que pueda proteger las fuentes de agua o alguna parte importante, pues como tal, que sea corredor, por ejemplo, de biodiversidad. Firmamos ese acuerdo por 5 años. Y hay un beneficio para el propietario, que es pues la restauración, pero también, por ejemplo, una asistencia técnica productiva para poder mejorar de manera muy eficiente su predio y pueda incluso reducir el impacto ambiental que puede estar causando con cualquiera de las actividades como tal. Entonces eso nos garantiza que esto es una corresponsabilidad. O sea, no es que yo voy siempre y solamente soy yo haciendo, pues yo digo la Fundación Grupo Argos haciéndolo, sino que es de la mano de los propietarios, de los campesinos y de la comunidad en general, porque si no sería imposible. Bueno, hemos hablado de educación, me imagino que ese plan seguirá creciendo y tratar de impactar la mayor cantidad de personas que requieren esto. Porque no es a lo pobre, no es a lo pobre como decías, es realmente claro, muy importante. Es que muchas veces, le regalamos una sudadera, le dimos el morral y una bicicleta, pero no. Es hasta 10.5 salarios mínimos que se le entregan de matrícula y manutención. Hablamos de agua, cómo lograr en unos territorios de Colombia, porque con usted no hablamos solamente de Antioquia, no de Colombia, para lograr solucionar eso. Sí. Esta resiembra gigantesca, pero usted no me ha hablado de una cosa. ¿De qué será? ¿Ustedes qué venden? Cemento. Cemento, sí. Cuénteme qué hacen en infraestructura, qué donaciones, ayudan en viviendas, ayudan con placas huellas, porque digamos que ese es el producto de ellos, ¿sí o no? Sí, muy importante que cuentes esto porque parece como muy obvio y dice, bueno, la Fundación, ¿por qué no trabaja tanto? Pues uno ha hablado sobre el tema de infraestructura. Realmente porque el tema de infraestructura es mucho más desarrollado directamente desde las empresas y eso lo hemos dejado un poco como en ese sentido y colaboramos. Hoy tenemos un programa, por ejemplo, con Cementos Argos, liderado por Cementos Argos, que se llama Hogares Saludables. Es un programa absolutamente impactante donde lo que busca es mejorar el déficit cualitativo de viviendas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir mejorar los temas del piso, por ejemplo, que muchas veces son en tierra, mejorar el baño, la cocina, que son pues temas muy importantes y que normalmente en un hogar pues vulnerable están en mal estado y generan mucho bienestar. Entonces, en Hogares Saludables tenemos una meta supremamente grande, que son pues poder impactar 10.000 viviendas en los próximos años. Para poder llegar ¿Ese impacto a en qué eso. consiste?
Ese impacto en eso, en mejorarle a... O sea, le las- regalo los 5 bultos de cemento No. para que lo mejore, ¿o en qué consiste? Sí, primero una asistencia técnica súper importante donde primero se va a la casa, se revisa. un estudio. Exactamente, un estudio. Con la familia también, uno de los miembros de la familia, en lo posible, participe para una certificación con el SENA de construcción o de poder hacer este tipo de cosas. Entonces ahí digamos que la persona queda como con unas capacidades incluso que laboralmente nosotros después conectamos, si hay la posibilidad, con constructores y demás. Luego intervenimos la vivienda de la mano de la familia y la comunidad y nosotros, obviamente con un equipo técnico, se interviene y al final pues digamos la familia tiene una vivienda en muy poco tiempo mejorada como tal. Directora María Camila, ¿cómo hacen ese enlace ustedes con la comunidad? Es decir, la Fundación Argos, digamos que es la que pone el mayor músculo, pero seguramente ustedes se unen también con, no sé, la pastoral de la iglesia, alguna otra organización que les ayude a focalizar a esas familias en eso que es precisamente lo que usted nos contaba, cambiar un piso de tierra a un piso de concreto. Sí, la relación con las comunidades es lo más importante y siempre tiene que surgir pues como de la necesidad y también de la vocación como tal de cada una de las comunidades, para todos los programas, desde la infraestructura, la vivienda, el medio ambiente, todo. Nosotros no llegamos a imponer nada, eso es muy importante. Llegamos es a construir de la mano de las comunidades pues todo este proceso como tal. Y eso ayuda a muchas cosas, ayuda pues obviamente a que sea pertinente el programa o los programas que estamos haciendo, a que la gente se apropie de ellos y a que realmente sean sostenibles. Obviamente todo no es color de rosa, no puedo decir que todo es perfecto, todo sale muy bien. Lo social es un desafío, Sí, claro. es un desafío todos los Si días. uno fuera a cuantificar en estos 7 años más o menos que lleva la fundación, ¿ustedes cuántas personas o familias creen que Han impactado. Bueno, no he hecho esa cuantificación de todo. El año pasado, para dar una cifra, más o menos fueron casi 500.000 personas. O sea que si hacemos un promedio... ¿Cómo? bueno, 500.000 personas 500.000 impactadas con personas. alguna de las acciones que ustedes hacen. Con alguna no. O sea, en el año, con todas las Con todas las acciones, en el acciones. 2022 fueron 500.000 Solo una personas. Al año son 500.000 500.000 personas con las acciones que se ejecutaron. Uy, eso es mucho. Eso es mucho. Sí, claro, Nacho. Eso es Exactamente. un 1% de la población, Nacho. Por Es eso. demasiado, pues, de la población Sí, de todo el país es que yo me demasiado. acuerdo, porque Es cuando mucho. usted me hace cifras, yo hago aquí plop. Sí. Porque es que no es Sí. cualquier cifra. Sí, no es cualquier cifra. Sí, no es cualquier Por- cifra. Y por entonces eso- siempre lo manejan muy bajo perfil, Por- insisto por en eso, y me eso- perdona Sí. el regaño. Está bien, me está perdona bien, el Nacho. regaño, pero es que Lo es un acojo. impacto grande. Por eso ya dijo que Así es. si existiera la posibilidad, todos los que tienen en el proyecto de caos se les daría trabajo, pero es que a 500.000 personas no les parte. Educación, agua, infraestructura, ¿en qué más han Ya, trabajado Nacho, ya ustedes? hay algo que ustedes manejan. Educación ambiental. Sí. ¿Qué hacen ahí? En educación ambiental, como decimos, puede ser la base de todo, ¿cierto? Puede ser, no, es la base de todo, porque a partir de la educación ambiental se genera la conciencia, se genera el cambio de comportamiento. Entonces nosotros trabajamos sobre todo en las instituciones educativas de zonas de influencia, rurales. Hemos impactado en ese programa alrededor de 76.000 estudiantes. Llegamos a la institución educativa, le compartimos cómo es el programa, ellos nos dicen si están de acuerdo o no con los docentes, los chicos, sobre todo pues como más jóvenes de 9º, 10º y 11 para trabajar este proceso. Trabajamos en el plan educativo ambiental que se llama PRAE, pues que es muy importante y sobre todo lo sacamos del aula afuera, porque es la experiencia en el entorno, eso es lo más importante, ellos conozcan su entorno, conozcan de dónde son las fuentes de agua de las que consumen, conozcan cuál es la biodiversidad que tienen, que no es el león, el elefante, el no sé qué, no, es la biodiversidad que tienen en su territorio como tal, cuál está en vía de extinción, cuáles son las situaciones y cuáles son las problemáticas para que ellos puedan también desarrollar muchas ideas. Entonces ellos desarrollan ideas y nosotros también los apoyamos en financiar algunas de esas ideas. ¿Qué tan cercanos están ustedes o qué tan de la mano trabajan con el sector público? Porque por estos días pues les han dado mucha varilla desde algunos sectores, ¿sí o no? ¿Qué tanto el sector público valora todo esto? ¿O será que Y les se da envidia vincula a las y no lo actividades cuentan? que Sí, ustedes o se realizan. vinculan, o será que les da envidia. No, como están ayudando tanto, mejor no, porque como esa es la responsabilidad, el deber ser del Estado, de los diferentes mandatarios, ¿sí o no? Pero
Cuéntenos a ver. Pues realmente nosotros siempre hemos trabajado de la mano de la institucionalidad del gobierno nacional, local y demás desde la fundación, ¿cierto? Es decir, con las alcaldías de los municipios trabajamos, con las gobernaciones, con las corporaciones ambientales, con quienes quieren trabajar con nosotros, ¿cierto? O sea, eso es muy importante porque aquí yo creo que la unión de los sectores es fundamental, ¿cierto? Para poder lograr cosas juntos. Como decimos, una golondrina no hace verano, eso es lo mismo, ¿cierto? La fundación sola, sin articularse con los diferentes actores, es imposible que pueda desarrollar el impacto que tiene, ¿cierto? Directora, seguramente muchas personas están viendo lo que usted nos está contando y tienen la duda de cómo hace uno para llegar a la Fundación Argos, cómo le toco la puerta, Sí. Alguna institución que esté por ahí los esté escuchando, ¿cómo hace no, uno? no vayan los alcaldes porque empiezan a llamarla. Porque deben ser muy pedigüeños, ¿no? ¿Cómo hacen para llegar? Directora, ¿sí o no? Deben Sí, a ser muy nosotros nos pedigüeños. llegan muchas solicitudes, sí. Todo el día nos llegan muchísimas solicitudes, pero pues la verdad es que todas las recibimos y para eso hay un comité, digamos, que evalúa las diferentes propuestas y cosas. Ahí cruzamos muchas cosas, obviamente, que estén en municipios donde estamos trabajando, que estén en los focos en los que estamos trabajando como tal, pero a través de la página web, realmente de la fundación, pueden ingresar. Al estilo viejito mío. www.grupoargos.com, ahí van a ver una pestaña Fundación, que es muy bien. Fundación Grupo Argos. Y a través de eso pueden escribirnos Me ahí queda al una correo. última pregunta. Sí. ¿Quiénes son todos los que están detrás? Todo ese grupo de personas y profesionales que los acompañan a ustedes para poder tomar las decisiones acertadas en cuanto a la ayuda o a lo que se va a hacer. Bueno, lo más importante es que tenemos una junta, pues, del mejor nivel, digo yo, porque son los presidentes de las compañías. Sí. Esta junta, digamos, nos reunimos cada 2 meses, muy juiciosamente. Cualquiera diría que estos señores no le sacan tiempo, le sacan el tiempo. Le sacan el tiempo, la dedicación y con muchísimo amor de verdad. Somos 16 personas en la fundación, tampoco es que seamos demasiados, o sea, Sí, no es somos burocracia. 16 y la verdad nos mantenemos mucho en campo. Por ejemplo, en este y mes, ¿en demás. cuántas acciones están trabajando? En este mes, ¿en cuántas acciones? Sí. No, pues mejor dicho, es que todas las semanas 100, estamos en o sea, campo. 100, O sea, 200. No, lo pregunto porque es que cuando uno llega y mira, Sí. son 16 personas Sí. para estar revisando X cantidad de procesos, ¿sí o no? Porque todo necesita ser verificado, ver con plan de cumplimiento, ver que este muchacho sí le esté yendo bien. Solo a la te doy universidad. un dato. Este año vamos a llegar en acceso a agua a 35.000 personas. Ah, Este año. Entonces, eso es uno de todos. pero eso es una logística muy grande. Muy para grande. 16. ¿Y ustedes no duermen o sí? No, tenemos muchos aliados, por eso digo, todo se hace también de la mano de 35.000 muchos. personas van a poder tener estos tanques grandes o lo O que usted diferentes- dice. Diferentes cosas, pero en soluciones. saneamiento de agua. Exactamente, en el tema de acceso a agua segura. ¿Cuántos jóvenes les están pidiendo beca a ustedes? Es mucha la... Uy, mira, en la convocatoria de jóvenes más o menos se presentan más de 1.000 jóvenes en Más las de 1.000. convocatorias. Y pasan pues digamos, se hace 2 veces al año, pasan 20, 25. Qué bueno poderles llegar a más, pero Claro. no da. Pero ustedes son un pequeño grano de arena donde también hay muchas otras fundaciones de, empresas también. Grano de concreto. Grano de concreto, sí, concreto. está bueno, De sí. cemento y Pero Muy hay concretos, muchos, hay muchas somos muy fundaciones de concretos. grandes empresarios, que es lo que les están vendiendo mal. Hay Primera una hora. gran cantidad de empresarios que están dando ese aporte. Entonces ustedes tienen esa cantidad, pero la sumatoria en última se va volviendo Supliendo una cosa... necesidades que Sí, debería suplir el Estado. sí. Oiga, me encantó haberla tenido acá. Un día esto No, me invita a muchas mostrarnos gracias. ese cuento del agua. Me Claro. gustó, me pareció interesante. rico Que Qué bueno recorramos, que allá, conozcamos las campo. caras. ¿Esto es solamente para las áreas rurales? ¿Ustedes tienen alguna incidencia en territorios o ciudades como Medellín, Urbanos. Pereira, Manizales? Sí, digamos que nuestro mayor trabajo es en las zonas rurales por el tema de la generación de más oportunidades ahí, ¿cierto? Pero sí tenemos un trabajo supremamente importante, especialmente en Medellín, pues que es nuestra casa, ¿cierto? Sí. En Medellín nosotros tenemos un programa que se llama Creamos Valor Social, que muy rápidamente pues hablo de él. Es un programa que ha logrado llegar pues sobre todo a tres comunas muy importantes. Una es en Moravia, Comuna 4 en Moravia. La otra es San Cristóbal, en una zona digamos más rural en San Cristóbal. Y el otro es Manrique. Digamos en esas 3
zonas, digamos, de la ciudad, comunas de la ciudad. Venimos trabajando con colectivos artísticos y culturales para lograr buscar con ellos generar puentes entre lo que ellos necesitan como colectivos y que nosotros desde la empresa, desde la fundación, podemos aportarles para que puedan desarrollarse. No es ni siquiera plata. La verdad, cuando va uno a ver, la verdad no es un tema de plata, es un tema de capacidades. Capacidades desde el punto de vista de la sostenibilidad, del mercadeo, de la comunicación, financieros y demás que podemos construir conjuntamente. Y muchas de las organizaciones que hoy existen en Medellín han sido promovidas por estas empresas y por el grupo. ¿La puedo llevar un poco más allá? Sí. Bueno, porque ya un televidente aquí me pregunta, que seguramente no está viendo en este momento. ¿Qué más, Nacho? Preguntarle por SAI, San Andrés Islas, y sobre todo por lo que pasó allá en San Andrés Islas y Providencia. Muy interesante. Y que si ustedes admiten ideas externas. Un televidente, no sé quién es. Vea, muy bien. Bueno, ese no lo había contado en el tema de infraestructura, pero nosotros después del huracán Iota, digamos que nosotros nos propusimos también aportar y en eso escuchamos un poco la necesidad que había, pues el hospital de la isla de Providencia quedó absolutamente destruido. Nosotros fuimos a verlo y bueno, y en unión, digamos, con el gobierno, con la unidad de gestión del riesgo y el Ministerio de Salud, pues estamos trabajando en la reconstrucción pues, del hospital de Providencia. Entonces, a pesar de que ustedes no tienen ninguna presencia directa. No tenemos ninguna presencia, exacto, no es una zona de influencia, pues como decíamos. Pero es Colombia. Sí. Ah, sí. Eso es Colombia. Sí, claro. Bueno, y es sobre todo una situación de muchísima vulnerabilidad, porque la isla realmente quedó muy destruida. Hoy yo creo que lo que se ve en la isla es bastante interesante, pues el tema de cómo se ha ido reconstruyendo. Óigame, directora, me encanta haberlo tenido aquí en Nos Cogió la Noche. Llegó el momento de que estos empresarios hablen y cuenten todas esas grandes cosas que están haciendo por el país. Muchísimas gracias a todos y a todos los de las televidentes suertes. también. Muchas gracias. Y para adelante. Vamos a hacer una pausa. Vamos con bloque informativo y otro invitado. Si eres mujer mayor de 47 años y hombre mayor de 52 años y se le venció el término para regresar a Colpensiones, aún es posible lograrlo. Consúltenos en el 310-665-8193. Bueno, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia y vámonos con María Andrea. En agosto comienzan obras ¿de cuál aeropuerto? El José María Córdoba. Es que hoy en Río Negro... Plantones, sí, también. por la segunda pista. Sí, y le voy a explicar por qué. La Comisión Sexta del Senado de la República estuvo hoy en un debate de control al Ministerio de Transporte. En este debate, pues se habló acerca de ese plan estratégico que compone realmente varios métodos o varias modalidades de transporte para el departamento de Antioquia. El nuevo ministro, el señor William Camargo, estuvo allí y explicó, recordemos que William Camargo antes era el presidente de la ANI y estuvo acompañando en su momento a Guillermo Reyes, quien era el ministro de Transporte. Así que él también estuvo en este debate de control que hizo el Senado. El presidente del Senado es el senador Carlos Trujillo, de la Comisión Sexta. ¿Y qué dijo entonces el ministro de Transporte? Que lo vemos allí a la derecha de la pantalla. Pues él manifestaba que en agosto definitivamente se van a iniciar las obras. Esas obras inicialmente comprenden lo que son las de ampliación de capacidad y el área de atención a usuarios. Esto va a demorar más o menos, Nacho, entre 10 y 12 meses. En agosto iniciarían las obras que coinciden con esa época de fin de año donde esperan pues que haya un aumento de viajeros. ¿En qué va a consistir estas obras? En hacer nuevas zonas de check-in, nuevos filtros de seguridad, nueva sala de embarque remota, nuevas posiciones de plataforma, y las marchas y las manifestaciones era porque habían muchas personas que están habitando la vereda, que en este caso queda Llano Grande, Sajonia, donde se pensaría hacer o extender la segunda pista del aeropuerto. ¿Cuál era la inconformidad de las personas? Y es que ellos no han recibido información sobre cuáles son los predios que se necesitan, por cuántos que los esperan comprar,
Por lo tanto, una de las senadoras decía que era muy importante que no existiera un desplazamiento para comprar esos predios a la fuerza. Pero tengo entendido que esos predios ya estaban reservados desde hacía mucho tiempo. Ese tema lo tratamos. Tenían aquí unos al programa. bloqueos. Exacto, esa es la palabra Sí. suya, reservados, pero los propietarios no saben, bueno, están reservados, nosotros no podemos hacer nada con los predios, pero ¿cuánto nos van a pagar? Claro, entonces ahora que estamos Denos la hablando de información, expropiaciones, ¿qué es eso? ¿Es socialízanos expropiación? Páguenoslo al precio que es. Exacto, entonces ahí es cuando dicen no pueden beneficiar a un sector turismo y tan potente como el aeronáutico y dejarnos a Y nosotros ya que al lado vivimos del hace años aeropuerto acá. usted no le pueden comprar eso como si fuera un Y lotecito lo que para pasa es de que cultivo. hay muchos No, que ya hacen tiene un valor mejoras comercial a al las fin. fincas, importante. hacen mejoras a las fincas. Ah, no, y eso sí, no se eso es reconoce. usual. Entonces, vámonos para Itagüí. ¿Qué pasó? Nacho, en Itagüí, ¿cuál de todas las noticias? Está buscando ahí Ahí está. mentalmente. Yo miro aquí. Que yo la Ese es el ayudo. problema, ¿Estás Nacho, de invitado a pasar- Itagüí? ¿Usted no tiene noticias de Ah, Itagüí? pero es que... León Mario Bedoya. El exalcalde. En defensa de dudas no es Itagüí, era el exalcalde. El exalcalde, Ay, exacto. ay, ay. Pues Nacho, mire, pues anunciaron que se abrió una investigación contra el exalcalde del municipio de Itagüí. La Procuraduría precisamente estuvo hablando sobre la situación. Hoy emitió un comunicado a través de la página web donde hablaba precisamente que pues en el año 2022 hubo como una irregularidad, Nacho, en uno de los hospitales de allí del municipio, donde se nombró una persona sin cumplir todos los requisitos y por esa situación pues se abre una investigación. Precisamente la Procuraduría dice que allí el exalcalde no cumplió pues como con la normatividad requerida allí en el hospital y pues se abre esta investigación. Vamos a ver en qué termina. Vámonos con el Centro Democrático, José. ¿Qué noticias generó hoy? Vea, Nacho, Centro Democrático y concretamente su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe, manifestó la intención de apoyar la recolección de firmas en pro de una consulta que tiene que ver con las 3 reformas que tanto preocupan a amplios sectores de la sociedad. Estamos hablando de la reforma a la salud, la laboral y la pensional. Si quiere, veamos lo que dijo el expresidente. Queremos invitar a los colombianos de diferentes partidos a que nos ayuden, a que nos integremos para esta recolección de firmas. Porque cuando lean este cuestionario van a encontrar que hay temas que se apoyan y temas que se rechazan. Que esto puede ser muy útil a Colombia. Nosotros teníamos que empezar. No podíamos quedarnos esperando a ver cuándo se empezaba. Teníamos que empezar, pero invitamos a todos los que puedan integrarse en esta tarea a que lo hagamos. Y la cosa política no para, ¿sí o no, doña María Andrea? No para. Hablemos del senador Carlos Trujillo. Quien estuvo hoy en Río Negro, pero también él fue el encargado por el Partido Conservador para definir quiénes serían los candidatos a algunas alcaldías del departamento de Antioquia. Mire, se definieron 42 municipios con el aval del Partido Conservador y allí está pues en pantalla, no los voy a leer todos, pero sí voy a destacar algunos. Copacabana va a tener entonces un candidato por el Partido Conservador, el municipio de Envigado, Girardota, también estará del Oriente de Sonsón, bueno, también por acá estará Sabaneta, Río Negro, son La Estrella, además, Itagüí, por supuesto, serán los que tendrán entonces aval. María, Ahora una que tenemos pregunta. invitado a Itagüí. ¿Serán 42 candidatos con la bendición entonces del señor Trujillo? Sí, señor. Con la bendición de Trujillo. Ese es el Perfecto. equipo que él llama equipo de Antioquia. Y doña Andrea Sierra, viceministro, o sea, ¿estamos en el Festival de las Renuncias o qué? Sí, señor. Esto se está volviendo como tanto en varias alcaldías, me imagino que aquí nos damos cuenta de la nuestra, me imagino que en Pero Bogotá estará me imagino pasando lo que ya mismo, en Cali, en la Barranquilla. motivación es distinta. Sí, pero esta es otra renuncia, ¿de quién? Es que el presidente de la República les pidió la renuncia protocolaria a 3 viceministros, todos ellos de la cartera de la defensa, en ese remesón que se viene viviendo en la fuerza Oiga, no pública. sabía yo eso, pues yo llegué hasta ministro, supuestamente. No, pero antes había pedido renuncias de viceministros. Antes de pedir la Antes renuncia de de los pedir- ministros, le Sí, había por pedido eso, los y pensaría viceministros. uno que el viceministro está supeditado a su ministro, el ministro es quien lo nombra, ¿o no?
Sí y no. ¿O es el presidente quien nombra ministros y viceministros de una vez? Con el Entonces, visto pagar bueno. cuotas El para- deber Jefe de ser debería gabinete. ser del El ministro. ministro es el que elige el Sí. viceministro. Ese es sé, el deber por eso, ser. no, Los por eso puestos. sirve Elige también su para grupo de pagar cuota trabajo. política. Por eso, Entonces, seguro. Por eso, en un es el ministerio deber. pagó 2 puestos de una sola vez. Por eso es el deber ser, pero no necesariamente es así. Y entonces el presidente le pide renuncia. Viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Alberto Lara. Viceministro para Estrategia y Planeación, al mayor general retirado Ricardo Díaz. Y a la viceministra de Veteranos, a propósito de las marchas que ocurrieron hoy, plantones nacionales que se llevaron a cabo por parte de los veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector de la Defensa, Elsa Piedad Morales. Se supo o se conoció de estas renuncias o de la solicitud protocolaria de estas renuncias mientras el presidente participaba del evento del aniversario número 72 del Comando General de las Fuerzas Militares. Desde Casa de Nariño aún no ha habido un pronunciamiento oficial sobre las razones que habrían motivado a solicitar estas renuncias. Sin embargo, sí hacen parte o sí se habla de que hacen parte de ese remesón que se está viviendo en la policía. Recuerde que ayer fue nombrado el nuevo director general de la policía. Y usted tenía otra noticia. ¿Qué dijo Petro? Ah, bueno. Sí, mira, Nacho, mucho ha dado que hablar el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre todo y a propósito de esto que sucede en la policía. Yo se lo leía temprano esta mañana cuando tendríamos la oportunidad de conversar. Abro comillas de uno de los trinos recientes del presidente de la República. He dado la instrucción al ministro de la Defensa que conjuntamente con Hacienda miren el espacio fiscal para ordenar un aumento sustancial de las asignaciones mensuales de los soldados regulares de Colombia. La cúpula de las fuerzas militares y policiales tienen mi orden expresa de destruir las economías ilegales del país a través de la interdicción y captura de máximos responsables. Y bajo en el comunicado, no se puede destruir la economía ilegal si se permite la corrupción de altos mandos policiales o militares. Como quien dice, José. Se está Lo blindando. estoy comprando. Usted lo dice, yo no. Mi palabra fue se está susto de un blindando. golpe. Se está blindando Se de está blindando para algo, pero se está blindando. Pero, vean, Nacho, es algo similar a lo que pasó en su momento hace muchos años en Venezuela, ¿no? A los militares les empezaron a subir Los sueldos ostensiblemente sustancialmente. los Mire, sueldos. es que usted va viendo cómo el país se mueve y entonces usted llega y dice, estaba el hijo de Petro enredado, ¿sí o no? Sí. Entonces después sale otro escándalo, después sale otro y en última instancia las reformas atrancadas, entonces sale la pelea con el fiscal, entonces todo el mundo ya está mirando la pelea con el fiscal. Entonces usted lo ve cómo decía- todo el mundo ya entonces está hablando del viaje de Francia Márquez a África y entonces cada globo de estos va pagando los otros y entonces nos van llevando de globo en globo, bien Miren, complejo. hoy tendríamos que haber sabido por parte de la presidencia de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para cuándo se iniciaría el debate de la reforma a la salud. Y esa noticia no la hemos tenido, que también lo hablábamos, muy por debajo, están empezando a pasar las reformas mientras nos estamos ahogando con los escándalos que se están presentando y que estamos haciendo eco en los medios de comunicación y qué está pasando con esas Sí, discusiones entonces importantes. vamos saliendo de uno al otro sociales. y ya el último es el inicial que va a pagar. Vean, Nacho, y me lo mencionaba uno de los directores de uno de los programas que hay acá en el canal. Detrás quizás del rifirrafe entre el fiscal y el presidente no estará la situación de su hijo. Puede ser, Sí, puede ser. puede estar detrás de. Petro lo que dice es que de aquí para atrás todos los presidentes han tenido fiscal de bolsillo, que él también tiene derecho a tener uno. Se lo dijo en estos días en entrevista, no sé a quién. Sí, es que Nacho, finalmente va a tener la presencia del ¿sabe? presidente. En alguna medida está diciendo la verdad. Sí, está diciendo Todos, la verdad. pero Sí. lo han tenido después de que Lo que- ellos claro, tienen la oportunidad de a mitad pasar del la mandato. terna, no antes. Claro. Entonces, ¿cuándo monta terna? ¿A finales de este año? Sí, señor. Sí. Ah, presidente. Para el año entrante. en el Para año que la- entrante. Para el año Entonces, entrante, pero la ya presenta de este tendrá año. su fiscal de la terna que él presente. Le llegará su momento, no se puede anticipar, pero de pronto está tratando de apagar un incendio mayor. Puede ser que lo está pagando. Lo triste o lo preocupante o lo cuestionable del asunto es, vuelvo y lo reitero, el tema de la personalidad del presidente Petro, que ahí me parece que es donde cambia con relación a otros mandatarios. Y fíjese que con referencia a lo de fiscal de bolsillo, lo que le escribí al expresidente Ernesto Samper, unas palabras muy fuertes al fiscal Barbosa, donde en su cuenta oficial de Twitter le escribía que sería bueno que el fiscal Barbosa nos recomendara el médico otorrino que le consiguió el milagro de devolverle la voz después de estar callado durante 3 años en el gobierno de Iván Duque. ¿Quién lo dijo, Samper? Pero eso es falso.
No, pues estoy diciendo lo que digo el señor. Porque el fiscal presidente también fue polémico durante el gobierno de Iván Duque. Lo que pasa es que hay que Samper, claro. pues que Samper es lo peorcito. Sí, Lo que pasa es que Samper no es lo tiene peorcito que presentación, hemos tenido en la Nacho. casa de Nariño. Devuelvo, Nacho, no tiene presentación que un presidente presente No, una con terna. O referencia sea, a si la eso no bolsita. hace parte de País si hace parte de presidencialista, la así rama está. judicial, pues que sea entre ellos País mismos la presidencialista. carrera que se elija. La por Constitución mérito. del 91 tiene un gran error. Dividió los tres poderes, pero están sincronizados a la autoridad del administrativo, que es la presidencia. ¿Sí? Pero Si aquí muchos se dicen eligiera- que no, muchos que dicen que todavía tenemos instituciones muy sólidas, No, por y eso es está lo que bien la tiene institución, ¿no? a Y está Petro bien. maluco. Hay quienes Sí, creemos total, en eso. total, Nacho, pero ¿quién las elige? Las elige el presidente, por eso Petro salió diciendo que le era el jefe del fiscal. Rigo, No, el chino no tiene jefe. Bueno, en la Education First. por eso, ¿y qué? ¿Bajan No, posiciones de bajó, chino? bajó Nacho, porque mire, la Rigo es el etapa amigo número mío. 5. Sí, señor. El que Claro. nunca vino a este programa Sí. y se Pero lo si está prometió y me corriendo, lo Nunca ha olvidó. venido ¿cómo va a venir? Nacho, Pero eso pero no quiere decir que no El vaya a que venir, dijo que iba a Nacho. venir y me lo juró y personalmente y me hizo la invitación y nunca vino. Nacho, Con video y No vemos todo. noticias de Rigo. Nacho, pues, Nacho. está corriendo el Pero, lío. Nacho es muy querido, ¿sabes cuál es Nacho la es cosa muy de querido. Rigo, Cuelgue la Nacho? cicla. Que es que Rigo, hoy por hoy, Muy es el activo. principal ciclista que tiene Sí. Colombia. Uy, sí, pero Sí, señor. de la tercera edad. Con todo y eso, Nacho. Pero perdón, con todo y eso. No, yo le voy a decir, el más importante porque es muy mediático, porque es grosero, porque prometió una... Ni Pero de siquiera- resto... Ahora pues, menos que va a tampoco. venir Nacho. No, Sí. pero mire, ¿sabe? Él hace un tour acá y se trae a los grandes exponentes del ciclismo actual y eso le da mucho. Primera Es medalla que Rigo olímpica más en que ruta, ciclista Nacho. es negociante. Mire sus lo hace. Rigo fue muy importante. Vean, Nacho, pero cayó en ¿cuál es el posiciones, otro dejémoslo asunto? ahí. Los otros dos que le podrían disputar eso son Egan Bernal No, y y Nairo obviamente Quintana. está por encima. Nairo retirado a la fuerza. Sí. Y Egan Bernal, que desafortunadamente tuvo su accidente y no es el mismo Nairo de antes Pero del ya ganó accidente. dos de las tres grandes. Sí, que no, seguimos claro. así, No, es ya el no más está importante de la Nairo, historia de Nairo. Egan. Nairo es Nairo. Nairo. Sí. Muy por encima de Rigo. Nacho ganó dos de las tres grandes. Listo, entonces ya. Y, no me y diga Egan más. ganó el Tour. Diga, El Tour no, sí es no que se lo ¿para ganó qué nadie puesto acá. bajó Rigo? Diga. Bueno, el ganador de la etapa hoy fue Caden Gross, que justamente fue una etapa muy accidentada, Nacho. 5 inconvenientes se presentaron. En ruta se cayó Renko Evenepoel, afectaron a Fernando Gaviria, Marc Cavendish se cayó llegando prácticamente. A los colombianos tampoco le fue bien. Santiago Buitrago quedó en la casilla en la general número 22 y Rigo, que el día de ayer estaba en la casilla número 17, cayó al puesto número 24. Andersen Lexun siguen siendo el líder, el que porta la camiseta rosa y escoltado por el belga Renko Evenepoel, que fue uno de los protagonistas del día de hoy, justamente tras una de sus caídas. Bueno, y volvamos a la cosa política. ¿Cuál gobernador dice que no está impulsando una constituyente? El de El de Antioquia. Antioquia. Ah, porque es que el que la estaba impulsando de pronto era el de Santa Marta. Magdalena. Magdalena, Magdalena, sí, pero, Magdalena. sí, del señor Caicedo. Caicedo, que aquí lo tuvimos hace mucho tiempo. De hecho, los otros 31 gobernadores al cierre de esta cumbre que se llevó en Río Negro dijeron, nos apartamos, por supuesto, de esa propuesta del gobernador Caicedo de hacer una constituyente para poder ganar esa autonomía regional. Y al cierre, pues también manifestó el gobernador de Antioquia y daba un ejemplo muy contundente acerca de la importancia de que cada una de las regiones pueda manejar sus recursos y no que el 80% de los recursos que se envían a la centralidad pues los manejen desde el centro del país. Y lo vamos a escuchar rápidamente para que entendamos la importancia de esta autonomía regional con los municipios. Por ejemplo, una obligación que tienen los municipios es la de mantener, construir, pavimentar, o sea, todas las expresiones, las vías terciarias. Entonces un municipio, muchos de Antioquia y de Colombia, tiene 40, 50 kilómetros de vías terciarias y el presupuesto que tiene para mantener, para construir, para pavimentar las vías terciarias es de 20, 30 o 40 millones de pesos. Un solo kilómetro, por ejemplo, de pavimento puede valer 3.000 o 4.000 millones de pesos. Eso es lo que pasa. Absurdo. Se entregan competencias sin entregar recursos. Bueno, ahí tienen las palabras del gobernador de Antioquia. Lo que no se puede abrir es la compuerta de una constituyente. Nos enredamos como se enredaron en Chile. Hábleme de vacaciones, Andrea. Con todo el gusto. Nacho López. Me cogió mirando para otra parte. Mirando el cuello de Ube. Bueno, rápidamente porque tenemos nuestro invitado. Claro nos que faltan sí, dos mire, invitados. fue aprobado en el sexto debate de la plenaria del Senado la reducción del receso legislativo, más conocido como las O vacaciones sea, de los de 3 congresistas. meses pasaron a 2 meses y medio. Sí, señor, porque es que la idea es que ya no entren el 16 de marzo, como funciona en la actualidad, sino que retomen el 16 de febrero, es decir, un mes antes. Bueno.
Esto ya tiene que pasar por otros dos debates en la Cámara de Representantes para que pueda convertirse en un acto de ley, pero fue aprobado, Nacho, y no me parece un voto importante, 82 votos a favor, ninguno en contra para la reducción de las vacaciones de los congresistas. Ya se están volviendo, ya están diciendo, no podemos... ¿Usted No qué haría podemos con 2 perder. meses de vacaciones? ¿Cuántos meses tienen de vacaciones? ¿2? ¿Quedaron ya? No, tienen más. Nacho, Tienen más, Nacho, porque porque son 4 periodos legislativos. Tienen 3 en diciembre y tienen más de un mes. Y el último periodo es el que era más corto. Lo que ellos dicen es el último Claro que todos los periodos esos deben no ser se los iguales. pagan. No. Se supone que Recuerde no. que ellos también es por sesión. Sí, pero recuerde que eso lo argumentan como trabajo en territorio. O sea, no están en el Congreso, sino en Pero sus estamos regiones. trabajando en el territorio. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Para salir un poco del municipio de Medellín, hoy hemos invitado a un aspirante a la alcaldía de Itagüí. Él es don Diego Torres. Y él nos tiene muy sorprendidos porque vimos unas imágenes y, mejor dicho, don Diego, bienvenido. Pero usted para convocar es que casi que llena la Atanasio Girardot. Nacho, gracias por la invitación. Ese movimiento que iniciamos en el mes de abril en la inscripción del Comité Cívico Itagüí Somos Todos fue un trabajo de equipo. No es Diego Torres, es un trabajo de equipo donde muchos amigos de la ciudad consideran que nuestro municipio va por buen camino. Usted no nos dijo ahorita, no fueron 5.000, yo creo que fueron más. Más, es que hay tanta gente montada en Usted este nos dijo, proyecto. fueron muchos más que los del balconazo. Sí, lo que pasa es que solamente nos mostraron la imagen de la gente que iba marchando hacia la registraduría, pero mucha gente nos acompañó porque iba a llover. Pero todos ellos ya firmaron entonces. Sí, Usted sí. empieza con un case Oiga, de mi- más de 7.000 firmas. Vamos en 19.000. Volvamos al En inicio. 8 días, vamos bien. Y el Empecemos- objetivo es sacar 100.000 firmas. Muy bien. Empecemos con lo primero. ¿Quién es Diego? Diego Torres es un joven de Itagüí. Nací, crecí en Itagüí, en el barrio La Hortensia. Es un barrio de la Comuna 4, un barrio al que le envío muchas saludes, que ven mucho este programa. Son muy políticos. Entonces, en ese barrio empezó mi trayectoria social. Desde muy joven siempre me ha gustado el tema del debate, la controversia, y me hice presidente de mi acción comunal cuando tenía 20 años. O sea, para ser exactos, en el año 2000, yo tengo 41, en el año 2002 fui presidente, perdón, de mi acción comunal y arrancó un liderazgo social con mi comunidad y empecé a estudiar, me hice abogado y luego por cosas de la vida empecé una experiencia profesional en la rama judicial. Empecé a ser empleado judicial en el Juzgado Segundo Penal Circuito de Itagüí. Mientras yo estaba y era empleado judicial, estábamos en la época más difícil de la violencia de Itagüí. Si ustedes lo recuerdan, en el año 2007, 2008, 2009, Itagüí tuvo unas estadísticas de homicidios por encima de los 300. Itagüí, para los que trabajan en la rama judicial, era un estado fallido, donde el Estado no tenía capacidad de atender la seguridad del municipio, ni la infraestructura, ni la educación. O sea, estábamos perdidos, estábamos en el limbo, porque la delincuencia manejaba el territorio. Y yo estaba en los juzgados penales. O sea, a ciencia cierta, sabía cómo estaba la ciudad, porque todos los problemas jurídicos en lo penal llegaban al juzgado. Y como teníamos contacto con medicina legal directamente, todos los días me reportaban el número de homicidios con arma de fuego dentro de la ciudad. Entonces tenía esa dinámica y ya conocía en su momento histórico al que hoy es senador de la República, el senador Carlos Andrés Trujillo. Lo conocí siendo candidato al Consejo de Itagüí. Arrancábamos de una dinámica social y de sensibilidad dentro del territorio y estuvimos trabajando en esas épocas difíciles. Cuando él toma la decisión de ser alcalde de Itagüí, yo seguía en la rama judicial como empleado, ya era oficial mayor y era entre oficial mayor y secretario. Entonces ya él habla de un tema que mucha gente lo tiene trillado, nos habla de la seguridad. Entonces cuando tocó el tema de seguridad yo le dije, venga, yo sé un poquito de eso, porque soy abogado, especialista en derechos humanos, trabajo desde lo penal y podemos hacer una estrategia de seguridad distinta a simplemente tener vigilancia de la policía o la vigilancia de cámaras o la alarma comunitaria. Y montamos una estrategia de seguridad que empezó a rendir frutos
porque vinculamos Fiscalía General de la Nación, vinculamos los juzgados, vinculamos a la personería, vinculamos a la Policía Nacional, pero con su estructura la SIJIN, Policía de Investigación. Y empezamos una lucha contra las bandas criminales de Itagüí. ¿Y eso qué fue generando? Que las bandas fueron retrocediendo en el territorio. Al retroceder las bandas empezamos a recuperar a la ciudad y empezó la inversión pública en infraestructura. Porque antes las placas polideportivas de la ciudad nos las utilizaban como un escenario de pelea. Se agarran a pelear dentro de las canchas. En todo torneo que se hacía en Itagüí de paz y convivencia, antes del 2012, había un lesionado o un muerto. Y era un torneo de paz y convivencia. Cuando logramos con la seguridad enviar el mensaje claro de que hay una institucionalidad en la ciudad, empezamos a recuperar el territorio. Y arrancó esa política pública que denominamos política pública de seguridad. Y es la que hemos mantenido en los últimos 12 años, en esos 3 periodos de gobierno. Por eso cuando Diego Torres es llamado o es solicitado su hoja de vida para ser puesta ante la comunidad, yo dije, venga, yo quiero ser alcalde, yo conozco la ciudad, soy de la ciudad, amo la gente de Itagüí, yo quiero seguir Pero trabajando. ¿a quién le levantó la mano? ¿El senador Trujillo? No, a todo el mundo en Itagüí. Como yo llegué a ser secretario de gobierno, dentro de mi experiencia pública, yo pasé de ser empleado judicial en el 2012 y en el 2015 renunció a la rama judicial. 2015. Y 2016, cuando ya teníamos una estrategia de seguridad muy fuerte, llego a la personería como delegado en Derechos Humanos de Itagüí. Ya estaba en otra dinámica de ciudad distinta. Antes estaba en el combate directo de la criminalidad, en el tema de juzgamiento, y pasé de inmediato a ser un defensor de derechos humanos. Un ámbito completamente distinto, pero enmarcado en mi especialización como especialista en derechos humanos y litigio internacional. Y estamos en esa dinámica de personero. Cuando la vida me dio una oportunidad única, me dio la posibilidad de ser fiscal especializado de Antioquia en la unidad antinarcóticos. Con un equipo que tenía en esa época del año 2016 hasta el año 2020, 1 de enero, hicimos unos operativos monumentales en Antioquia. Yo creo que de operativos no se han vuelto a hacer desde esa época, yo creo que no se van a volver a hacer. Nosotros hacíamos operativos de capturas de 50, 60 personas cada vez que interveníamos en un municipio. La estrategia de seguridad que aprendí en Itagüí la irradiamos desde Antioquia con un equipo de fiscales muy bueno, del cual yo hacía parte. Y una de las estrategias que logramos hacer fue en el municipio de San Jerónimo, Santa Fe, Antioquia, Sopetrán. 72 capturados en una sola operación. Y eso lo logramos llevar a juicio y condenar 71 de ellos. Lo que pasa es que las cifras siempre en lo público se quedan con la captura, porque el proceso judicial mínimo demora 2 años. Entonces no se muestra realmente el resultado por parte del ente acusador. Está en esa dinámica, está en la fiscalía, en mi ámbito de confort, porque me gusta el derecho penal. Pero ocurrió un fenómeno en Itagüí. En el año 2019, en el Ajizal, que es una vereda del municipio que es aledaña a mi barrio, donde nací de La Hortensia, en el Ajizal nos cogen un carro, nos lo avalean, nos lo incineran, que lo graban, los mismos muchachos que lo hicieron, y eso me llamó la atención, porque yo dije, venga, nosotros nos hemos esforzado como ciudadanos de Itagüí, como hombres que aman Itagüí, para que la seguridad sea nuestro núcleo esencial en la ciudad. ¿Y cómo es posible que a 5 minutos del CAMI nos hacen eso a la hora del día y no pasa nada? O sea, no llega la policía, el alcalde como plena autoridad no llega, no dice nada, no sabemos qué pasó en el entorno y empezamos a recibir campanazos de alerta de la comunidad que la seguridad la estábamos perdiendo. Ahí fue cuando llega José Fernando Escobar, nuestro alcalde actual, y me hace una invitación. Y me dice, Diego, usted tiene experiencia en el sector público, usted es fiscal especializado. Me gustaría que me acompañaras en el gabinete de secretario de gobierno. Y yo le dije, José, yo lo voy a hacer porque tengo temor, miedo de que en Itagüí volvamos a retroceder a lo que eran esas cifras del año 2009, 2010. Yo renuncio a la fiscalía, no tengo problema, porque yo amo Itagüí, es mi ciudad. Mi familia vive en Itagüí, yo vivo en Itagüí. Entonces, hombre, digamos que es un sentimiento de querer que la ciudad siga progresando, que lo que hemos logrado con tanto esfuerzo no se pierda.
Póngase en plano futuro, ya nos hizo todo este recuento. Ahora, porque la gente ha estado, no por el pasado, estamos mirando el futuro. Sí, claro. ¿Usted qué le apunta? Hombre, primero mantener la seguridad. La seguridad para nosotros como equipo, como ciudad, no se puede perder. ¿Por qué razón? Si tenemos la seguridad como un núcleo, de ese núcleo tenemos líneas transversales. Educación, infraestructura, movilidad, todo el tema de vías, andenes, buen gobierno. Porque ¿qué me gano yo con tener la infraestructura que tenemos hoy en colegios, que son estructuras, en la mitad de los colegios están nuevos en Itagüí? ¿Qué me gano con tener los nuevos si los chicos no pueden pasar de un barrio a otro? Es que las fronteras invisibles existían en Itagüí. Nos mataban nuestros chicos y chicas. Entonces, ¿qué ocurre? La seguridad tenemos que tenerla muy fuerte para poder continuar con el progreso de Itagüí. ¿Qué más porque es que yo me pongo a ver y uno dice, Envigado siempre será el municipio a seguir. Sí. Bello estaba por allá abajo en el fondo y ha tenido un resurgir bastante interesante y Bello se está reinventando. Y cuando uno habla de Itagüí, como que siempre en el mismo punto, como que se quedó en el limbo. No, pero no, el limbo no existe, Nacho. Yo sé que no existe, pero... Te voy a dar un dato. Usted mire el mismo Sabaneta y La Estrella. Pero, Nacho, en el caso de Itagüí, sí hubo una transformación grande. Sí. Pero muy tibia, diría yo. Lo que pasa es que lo tibio lo habían reflejado ustedes porque Itagüí ya no da noticias de masacres, ni de muertos, ni de extorsión. Las noticias negativas eran muy de... Sí, pero tampoco da noticias muy positivas, como por ejemplo en Envigado, que vamos a hacer que el nuevo hospital, que la nueva... o sea, hacen una cantidad de cosas, lo mismo Sabaneta. ¿O será falta de comunicación? Sí, eso va más por el lado. He hecho tanto por mostrar. Les voy a dar un ejemplo claro. 2 ejemplos claros, Nacho. Este gobierno, cuando hice parte de este gabinete de José Fernando Escobar, recibimos en el suelo 9 colegios. Nos tomaron 9 colegios en Itagüí. Un tema que lastimó a Itagüí. Niños que estudiaron su bachillerato completo en aulas móviles, en contenedores. Ojo, ¿qué hicimos de la responsabilidad política y responsabilidad de equipo? Los construimos. Lo estamos construyendo, los 9 colegios. Y adicional a eso, vamos por el 10º. Colegio El Rosario. Una promesa de campaña desde el año 1997. ¿Pero Rosario no es público? Sí. ¿No es privado? Es que el Colegio El Rosario es uno. Sí. Hay la institución educativa del Rosario, que es pública, que es la que queda al lado del barrio El Rosario. Okay. Que es ahora, ya pusimos la primera piedra, la puso el alcalde José Fernando Escobar hace 20 días, por una compensación de la firma Bienes y Bienes, que está construyendo un gran centro residencial que se llama Arbario. Entonces, por compensación, se logró esa obra. Y te tiro otro dato, Nacho, que es que la cifra es importante decirla, porque es que la cifra le muestra el crecimiento de la ciudad a nivel económico y de empleo. Cuando nosotros en el 2020 iniciamos con toda esta ciudad de oportunidades, de la cual hice parte en la formulación del plan de gobierno y el plan de desarrollo, iniciamos con 13.000 unidades productivas, o sea, 13.000 empresas dentro de Itagüí. Nacho, 13.000. Ojo con esa cifra. Sí. Pasamos pandemia, que fue una tragedia a nivel mundial. Nos tocó el estallido social, que fue una tragedia a nivel nacional y parte de Sudamérica por toda la corriente que se ha movido de la socialdemocracia. Y pasó en Itagüí el tema y en parte del país, el tema de la ola invernal. Y la Cámara de Comercio, que es una entidad privada, nos dice la semana pasada que en Itagüí renovaron matrícula mercantil más de 15.000 unidades productivas. ¿Qué significa eso? Que en Itagüí la gente invierte. Y si la gente invierte en Itagüí, Nacho, es porque Itagüí es distinto. ¿Quién va a invertir en un municipio inseguro, que no tiene calidad de vida, que no tiene vías? ¿Que tenemos situaciones para resolver? Claro que sí. Una de ellas, Nacho, ¿sabes cuál? ¿Cuál? La autopista. Ay, no me Nacho, no me toques ese No me toquen ese bar. No me toques ese bar. No, ese semaforito de allá por una vía nacional, eso es lo más doloroso que haya visto yo. Sí, eso es durísimo. Pero Nacho, hemos logrado algo. ¿Qué? Documento COMPES, por 90.000 millones de pesos. Intercambio vial en Mueblerías Unidas. Sí. Ya empezó la ejecución de los diseños para iniciar la construcción, que arranca en este periodo de gobierno y con la ayuda de ¿Y Dios. dónde está el puente ese peatonal muy bonito? No, en la 50, Nacho. Ese puente es horrible. No. Eso lo construyeron. ¿Eso va a seguir así? No. Tenemos un proyecto... ese semáforo y pongan a la gente que vaya y haga un retorno. ¿Cómo son todos los retornos de la autopista antes de llegar a Nacho, Itagüí? ¿qué pasó ahí, Nacho? Hicimos un diseño en la carrera 50, esa es la calle 50.
porque es la que sale directamente a Sabaneta y a Envigado, Ah. a los que conocen como el sector de Mallorca. Hicimos un diseño, Nacho, y ese diseño va con una doble calzada que pasa de Itagüí hacia Envigado y Sabaneta. Sí. Y en ese diseño tenemos que tumbar la estación de policía y movilidad Y la Secretaría de Movilidad, claro. para poder hacer la doble calzada. Sí, sí, sí. Entonces ahí donde ya el tema presupuestal, Se acabó. no es que se acabe, sino que no tenemos la fuente presupuestal. Porque el proyecto teníamos ganas de financiarlo por gestión, ojo, gestión en el gobierno nacional con Invías para hacer el puente. Invías nos dijo, nosotros hacemos el puente. Pero ¿qué hace falta, Nacho? Para poder tumbar movilidad, tenemos que hacer un edificio. Claro. Y eso vale X cantidad de dinero. Para tumbar la estación de policía, tenemos que ir a pedirle Pero permiso oiga, al por lo Ministerio de general Defensa. estos municipios tienen muchas propiedades, no hay posibilidad de tener otra propiedad donde desplazarlos, Nacho, llevarlos. el problema es que no tenemos un lote en Itagüí, que sea el municipio de más de 6.000 metros. Y Itagüí también es muy pequeñito. En 17 extensión. kilómetros, Nacho. Ah, no, es que- ¿Dónde lo acomodamos? Bueno. Y hay otras cosas que la comunidad sigue pidiendo. O sea, si hablas con la comunidad de Itagüí, y piden acciones comunales. Claro, O claro. sea, lo normal, Sí. que hace parte de la dinámica social, pero Itagüí tiene mucho que mostrar. Hombre, un polideportivo que inauguramos para los Juegos Departamentales. Inauguramos y lo pusimos en funcionamiento. Un teatro Caribe que recuperamos, Nacho, que estaba abandonado. Que eso le costó a un alcalde la destitución. Pero entonces, venga, yo lo que le entiendo a usted, usted es el candidato del actual alcalde. Yo quiero ser el candidato de la continuidad. Muy bien, usted es conservador. Soy conservador, Y quiere seguir pero también llevando- tengo tendencia liberal, porque estamos construyendo un proyecto, Nacho, que sea enmarcado desde la diferencia. Si enmarcamos desde la diferencia, construimos una ciudad con visiones de todos, porque en todos cabemos. Tenga la plena seguridad que volverá a estar usted en esta mesa. Nacho, si me invitas, Con aquí estaré. toda no, dude, usted ya... Duber, si me invitas, aquí estoy Dude con fue de mucho los gusto. 5.000 marchantes, no. Ah, no, fue Sí, Arley. era una cámara subjetiva que Fue tenía, Arley. era Dube. Muchas gracias por toda la invitación y Nacho, lo muchas volveremos a gracias. invitar. Ya A que todos estamos en ustedes, cuenta muchas gracias por la regresiva. invitación. Nos cogió la noche con nuestro próximo invitado. Pausa y ya ingresa el doctor Valdivieso. Muchas gracias. Doctor Valdivieso, ¿cómo está usted? Bien, Nacho, muy bien. No está tan bien. Está con Un poquito con laringitis, pero ahí estamos. Hábleme Imagínate bien, que está bien tan frontal que a Mariano Dube. Verduera está que Hábleme. le montan Pues gatera. mira, esperando qué va a pasar con la reforma de salud, que es lo que estamos todos. Supuestamente el gobierno está haciendo los contactos a nivel parlamentario. Lo cierto sí es que el ministro de Salud se reunió con nosotros, las organizaciones médicas, en una comisión técnica que habíamos pedido a la anterior ministra. Este sí Corcho. habla. Este sí, Sí. se reunió con nosotros. Es que ese cambio era Eso sí obligado. hay que decirlo, Sí, hay un este- cambio esa soberbia muy tan claro. dura no Es una podía. persona que por lo menos conversa con las organizaciones médicas y con otras organizaciones a conversar. ¿Cayó parada o no cayó parada la exministra Corcho? Seguramente. En este gobierno, ¿A dónde? en algún ¿Ya la cargo. nombraron? En algún cargo, por ahí. Ella sonaba, no recuerdo para dónde, pero ella sí sonaba. Bueno, doctor Valdivieso, blefaroplastia. La cirugía de los párpados. Ah. Esa cirugía, y yo he traído hoy unas personas que no son personas de mucha edad, porque cuando la persona está después de los 40, comienza a ver que los ojos se ven cansados y dice, pero ¿qué hago yo para mejorar un poco esto? Y la blefaroplastia en gente joven es una cirugía muy fácil de hacer, muy tranquila, no va a dejar grandes incapacidades, Nacho, unos 5 o 7 días. Traigo ahí estas fotos, vamos a verlas. Ahí está, entonces son personas entre 40 y 50 años. Ustedes observan aquí en la imagen de la izquierda cómo sobra la piel en los párpados superiores de esta paciente. Hemos retirado esa sobra de piel y hay un rejuvenecimiento completo de la paciente que además se siente muy bien, que es lo más importante. La siguiente foto, tenemos una señora en la misma faja etaria. Miren ustedes también esa piel. No crea, pero quitan añitos de encima. Sí, se quitan Sí, unos sí, años. sí. Y solamente con una cirugía tan sencilla como la blefaroplastia. Realmente vale la pena operarse. El que sienta que la necesita, consulte al cirujano plástico y con seguridad el cirujano plástico va a operar, va a ser una cirugía de éxito total. Y llamen ya mismo. ¿A dónde? Ahí está apareciendo en sus pantallas los teléfonos nuestros, el 300-212-5904, que es el celular. Hay también WhatsApp en ese celular para que puedan llamarnos, responderemos agendando la consulta. Y el fijo 604-444-8818, Nacho. Andrea Sierra ni se le ocurra hacer eso porque quedaría por ahí de 12.
No lo necesita. ¿Qué piro? No lo necesita. No lo necesita usted. Nos vemos mañana aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias.